El objetivo principal para esta práctica número 4 consiste en analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RLC conectado en forma mixta, utilizando las herramientas analíticas de un circuito en serie y paralelo. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Número 1. Confirmar experimentalmente las herramientas analíticas de análisis de circuitos en serie y paralelo. Número 2. Verificar la relación de tensión existente entre los elementos pasivos y la fuente de alimentación. Número 3. Determinar el desplazamiento de ondas entre los elementos pasivos con respecto a la fuente de alimentación. Los materiales que vamos a utilizar en esta práctica van a ser un multímetro digital, 3 resistencias a 10 watts, una de 47 ohms, otra de 220 ohms y otra de 330 ohms. Un osciloscopio, puntas para osciloscopio con terminal de caimán, una fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, un inductor de 0.1 henrys y un capacitor de 10 microfaradios. Un circuito mixto es aquel que consta de conexiones tanto en serie como en paralelo y donde se respetan las condiciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, en este circuito tenemos que estos tres elementos están en serie, lo cual si hacemos la reducción nos quedaría un solo elemento aquí. Después este elemento estaría en paralelo con este. Lo que nos quedaría solo estos dos elementos que están en serie, y al resolverlo pues tendríamos en este caso la impedancia equivalente para poder resolver nuestro circuito. El circuito en serie es un tipo de conexión electrónica en el cual la salida de un elemento pasivo va a ser la entrada de otro elemento pasivo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un circuito RLC. Está en serie porque la salida de la resistencia va a ser la entrada del inductor y la salida del inductor va a ser la entrada del capacitor. Para nosotros poder resolver un circuito RLC es necesario calcular las impedancias de cada elemento pasivo. Como aquí podemos observar, tenemos una impedancia para la resistencia, para el inductor y para el capacitor. A su vez, la suma de las impedancias de los elementos pasivos nos va a dar una impedancia total. Es importante recordar que en un circuito en serie las tensiones no van a ser iguales. Se tiene que calcular la tensión por cada elemento pasivo, por lo que la suma de las tensiones nos tiene que dar 0, donde la tensión de la impedancia resistiva va a ser igual a la corriente total por la impedancia de la resistencia. De igual forma, el voltaje o la tensión de la impedancia de la inductiva va a ser igual a la corriente total por la impedancia inductiva, y la tensión de la impedancia capacitiva va a ser igual a la corriente total por la impedancia capacitiva. La corriente en un circuito serie sí es igual en cada uno de sus elementos. ¿Cómo se calcula? La corriente total va a ser igual al voltaje total del circuito sobre la suma de las impedancias. La suma de las impedancias o la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de la impedancia de la resistencia más la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor. Es importante mencionar que para que nosotros podamos realizar la suma de todas las impedancias, estas tienen que estar en una misma unidad. Es decir, todas tienen que estar en las unidades resistivas, que es el ohm. Si esto no se cumple, entonces no se pueden realizar las impedancias por el método de circuito en serie. El circuito en paralelo es un tipo de conexión electrónica y eléctrica en el cual los bornes de entrada de cada elemento pasivo que se encuentra conectado va a coincidir con los bornes de entrada de otro elemento pasivo conectado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito RLC conectado en paralelo. Como podemos observar, el borne de conexión de entrada de la resistencia coincide con el borne de entrada del inductor y a su vez coincide con el borne de entrada del capacitor. Y de igual forma las salidas van a estar conectadas o van a coincidir. En un circuito paralelo nosotros podemos calcular las impedancias. En este caso, de acuerdo con la ley de corriente de Kirchhoff, nos establece que la corriente total va a ser igual a la suma de las
corrientes de cada elemento pasivo. En este caso va a ser la suma de la corriente de la resistencia más la suma de la corriente del inductor más la suma de la corriente del capacitor, y la tensión en un circuito paralelo va a ser igual en cada uno de sus nodos. En este caso, la BC total o la tensión total del circuito va a ser igual a la tensión de la impedancia de la resistencia igual a la tensión de la impedancia del inductor, y va a ser igual a la tensión de la impedancia del capacitor. Para poder nosotros calcular la corriente en cada elemento, vamos a tener que, para el primer caso, la corriente en la resistencia va a ser igual a la tensión total del circuito entre su impedancia. De igual forma va a ser para sacar la corriente del inductor, que es la tensión total de todo el circuito sobre la impedancia del inductor, y para el capacitor va a ser de la misma forma, la impedancia total sobre la impedancia del capacitor. Es importante mencionar que cuando nosotros tenemos un circuito paralelo lo podemos reducir a una sola impedancia total o equivalente. La forma general de una impedancia equivalente en un circuito paralelo va a ser igual a la suma de las inversas de las impedancias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que va a ser 1 sobre la impedancia de la resistencia, más 1 sobre la impedancia del inductor, más 1 sobre la impedancia del capacitor. Esto aplica, o esta es una fórmula general. Si nosotros nada más tuviéramos dos elementos conectados en paralelos en un circuito, hay una forma más simple de realizar la impedancia total, la cual va a ser el producto de las impedancias sobre la suma de las mismas. A continuación nos pide analizar el siguiente circuito mixto en el cual tenemos tres resistencias, un capacitor y un inductor. Los valores son un valor S de 12 volts, la resistencia 1 de 47 ohms, la resistencia 2 de 220 ohms, la resistencia 3 de 330 ohms, el capacitor de 10 microfaradios y el inductor de 0.1 henry. A continuación lo que tenemos que hacer es reducir el circuito para obtener la impedancia equivalente. Para empezar, hay que calcular las impedancias individuales de cada elemento. Primero calculamos el valor S, la tensión S, que se calcula a través de 12 por la raíz de 2, que es igual a 16.97 cis de menos 90. A continuación, para las resistencias, como solo tenemos valor real, entonces su impedancia queda 47 cis de 0 grados ohms, la de la resistencia 2 es 220 cis de 0 grados ohms y la R3, 330 cis de 0 grados ohms. Para la impedancia del inductor tenemos que calcular lo que es W por L. W, como ya sabemos, es 2pi por la frecuencia, en este caso la frecuencia son 60 Hz. Entonces nos queda 2pi por 60 por el valor del inductor, que es 0.1 Henry, nos da 37.69. Pero aquí, como lo tenemos físicamente, tenemos que medir con el multímetro y nos da un valor de 286. Esta es nuestra parte real de la impedancia. Entonces, ya transformando la forma polar, nos queda 288.5 cis de 0.13 grados ohms. Para el capacitor, su transformación a impedancia es 1 sobre WC, igualmente W es 2pi por la frecuencia es 60 y por 2pi 120pi por el valor del capacitor, en este caso 1 por 10 a la menos 5 farads, nos da 265.25, y ya en forma polar tenemos que es 265.25 cis de menos 90 ohms. Una vez ya calculamos nuestras impedancias individuales, hay que calcularla dependiendo del circuito. Nuestra Z1 nos dice que es el paralelo del capacitor con la resistencia 2. En este caso tenemos que la resistencia, su impedancia es de 220 cis de 0 y del capacitor es de 265.25 cis de menos 90. Aplicamos la regla que ya conocemos cuando tenemos dos elementos en paralelo, el producto entre la suma, y nos da una impedancia de Z1 de 226.35 cis de menos 0.86 ohms. Para Z2, una vez que calculamos nuestra Z1, va a quedar en serie con nuestra resistencia 1, que es la de 47. Entonces solo aplicamos la suma, que es 226.35 cis de menos 0.86 más 47 cis de 0. Nos da una impedancia de 273.34 cis de menos 0.71 ohms. Para nuestra Z3, ya que calculamos las Z1 y Z2, con Z2 nos apoyaremos para calcular Z3, ya que esta va a quedar en paralelo con la resistencia de 330 ohms. Entonces igualmente aplicamos el producto entre la suma y nos queda 273 cis de menos 0.71, que es nuestra Z2, por la resistencia, que es de 330, entre la suma de ambas, y nos da una Z3 de 149.5 cis de menos 0.38 grados ohms.
Por último, para nuestra Z4 o nuestra Z total, es que calculamos nuestra Z3, va a quedar en serie con la impedancia del inductor, entonces solo hay que sumarlos. Nos queda que es 149.5 cis de menos 0.38 más 288.5 cis de 0.13. Esto nos da una impedancia total o equivalente de 437.9 cis de menos 0.04 grados ohms. Ahora, ya que tenemos nuestra impedancia total, tenemos que calcular la corriente total del circuito. Esto es la tensión que ya habíamos calculado, que es 16.97 cis de menos 90 entre la impedancia total, que es 437.9 cis de menos 0.04. Y esto nos da la corriente total en el circuito de 0.038 cis de menos 89.96 grados amperes. Por último, tenemos que calcular la corriente y la tensión del capacitor. Para calcular la corriente hay que utilizar el divisor de corriente. En este caso, utilizamos nuestra corriente total, que es la que está en el circuito, por la Z2. Utilizamos la Z2 ya que nuestra fórmula de división de corriente nos dice que es la corriente total por la suma de los elementos analizados entre el elemento. En este caso, la suma de los elementos es el R1 con el capacitor. Entonces utilizamos la Z2, que es 273.34 cis de menos 0.71 entre la impedancia del capacitor, que es 265.25 cis de menos 90. Y nos da una corriente en el capacitor de 0.039 cis de menos 0.77 amperes. Con esta corriente podemos calcular nuestra tensión, solamente hay que multiplicar la corriente por el valor de la impedancia del capacitor y nos da 10.34 cis de menos 90.67 voltios. A continuación se armó el circuito que se muestra en pantalla con los elementos ya indicados, las tres resistencias, el capacitor y el inductor. Esto fue para poder medir las tensiones en cada elemento y posterior a ello se pudo calcular el desfasamiento de onda que hay entre la tensión de la fuente y la tensión del capacitor, como se muestra en la imagen. Mi conclusión para esta práctica es que es importante ubicar las conexiones en un circuito mixto, ya que como tenemos elementos en serie y elementos en paralelo, a veces cuando se conecta físicamente se puede cometer algún error y puede haber una falla ya sea en el elemento o en el circuito. También para el cálculo de impedancias es importante identificar el orden en que se va a reducir el circuito porque puede haber un error. Mi conclusión para esta práctica es que pude verificar tanto de forma analítica como de forma experimental la impedancia total de un circuito RLC. Para poder calcular la impedancia total de un circuito fue necesario realizar el análisis de un circuito en serie y un circuito en paralelo para así resolver el circuito mixto que nos proponía la práctica. De igual forma pude corroborar el desfasamiento que había entre la fuente de tensión con respecto al capacitor y de igual forma la relación de tensión que había entre el capacitor y la tensión que existía en la fuente. En conclusión, es importante conocer los distintos tipos de conexiones que se pueden presentar en un circuito, ya sea tanto paralelo como mixto como en serie, para así poder realizar las reducciones y poder analizar cómo se comporta dicho circuito. Esto nos serviría pues, para conocer la impedancia equivalente, conocer la corriente total que pasa por todo el circuito, o en dado caso pues, saber la tensión que es necesaria. El objetivo de esta práctica se cumplió ya que logramos analizar el comportamiento del circuito RLC conectado en conexión mixta. Y pudimos también con ayuda del osciloscopio ver el desfasamiento de las ondas con respecto de la fuente de alimentación.